Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Redondo Félix, estudio en el Tecnológico de Los Mochis, estudio la carrera de Contador Público, voy en el grupo 221 y estoy tomando clases de Estadística Administrativa 1 con el ingeniero Fernando Navarro Acosta, y en esta ocasión vamos a presentarle la unidad 4 del tema 4.2, que se llama Concepto de Distribución de muestreo de la media, y se desglosa el tema 4.2.1, que es la distribución muestral de la diferencia entre dos medios. Como va a salir en YouTube, los invito a que me sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook. Bueno, ya después de que ya me hayan seguido de Instagram, YouTube, Facebook y de todas partes, bueno, a lo que viene la tarea, ¿no? De que uno de los propósitos de la estadística inferencial es estimar las características poblacionales desconocidas, examinando la información obtenida de una sola muestra de toda una población. Ahí va lo interesante de una muestra, sí señor, lo cual tiene que ser representativa de toda la población, como ya habíamos dicho. Y bueno, pues si se te olvidó lo que es una población, porque puede pasar, a mí me pasa, a todos nos pasa. Está formada por la totalidad de las observaciones en las cuales se tiene cierta observación. Si no me entendiste, yo tampoco me entendí, no te preocupes. Ahí va otra definición, la muestra. Si se te olvidó lo que es una muestra, bueno, pues aquí estoy yo, tu salvadora, ¿verdad? Bueno, la muestra es un subconjunto de observaciones seleccionadas de una población, es decir, de toda la gente que hay en el mundo existente ahorita. Se eligieron 1000 o 100 nada más, o nada más los de México, porque imagínense, sacar un conteo de todas las personas del mundo, pues se puede, pero entre muchas personas, entre una sola no, entonces se tiene que sacar una muestra. Aquí les digo bien porque, miren, porque les decía lo anterior. En las muestras aleatorias se utilizan cuando, por ejemplo, nos interesa estudiar las características de una población muy grande, pues se utiliza una muestra por muchas razones. Por ejemplo, una enumeración completa de una población, que se llama censo, puede ser económicamente imposible o no se cuenta con el tiempo suficiente. Imagínense irse por todo el mundo viajando para ver cuántas personas hay o cómo vive cada persona. Es casi imposible. Y bueno, pues aquí les cuento cómo se utiliza el muestreo en diferentes campos de nuestra sociedad, por ejemplo en la política, en la educación, la salud, etc. En la política se utilizan las muestras de las opiniones de los votantes. Se utilizan para que los candidatos midan la opinión pública y el apoyo en las elecciones. En educación se utilizan para, por ejemplo, las calificaciones de los exámenes de estudiantes para determinar la eficacia de un método de estudio que están. Por ejemplo, ahorita se hace una estadística o una muestra de algunos estudiantes de cómo les está yendo en cuarentena, en las clases en línea. Sería fatal, ¿no? Todo nos está yendo muy mal. Y bueno, pues eso se utiliza para mejorar, ¿no? Imagínate, para mejorar, para decir, no, pues a la otra, ¿sabes qué? Vamos a buscar otro método o a ver cómo le hacemos, porque no, de plano no se puede. Las clases en línea son casi imposibles porque nadie está aprendiendo nada, nadie está haciendo nada, es un copiadero, es un show. Y bueno, pues por otra parte, la industria. Las muestras de los productos de una línea de ensamble pues sirve para controlar la calidad, obviamente. Entre más calidad es mejor. Y en la medicina se utilizan las muestras de medida de azúcar, por ejemplo en la sangre de los pacientes diabéticos, que prueban la eficacia de una técnica o de un fármaco nuevo. En la agricultura, las muestras de maíz cosechadas en una parcela proyectan en la producción los efectos del fertilizante nuevo. Ahí se da cuenta el agricultor de cómo le fue, si el producto funciona o no funciona. El gobierno
En el gobierno se utiliza la muestra en las opiniones de los votantes. Se usaría para determinar los criterios del público sobre cuestiones relacionadas con el bienestar y la seguridad nacional. Y pues como todo, hay errores, así como cuando pues existen los errores en el muestreo. Nada es perfecto. Pero cuando se utilizan, suceden cuando se utilizan valores muestrales o estadísticos para estimar valores poblacionales o parámetros. Pueden ocurrir dos tipos generales de errores: el error muestral y, por supuesto, el error no muestral. El error muestral es el que se refiere a la variación natural existente entre muestras tomadas de la misma población. Y el error no muestral es el que surge al tomar las muestras que no pueden clasificarse como errores muestrales, sino como no muestrales. Bueno, ya después de haber dado todo este repaso de algunos conceptos importantes, ahora vamos a dar otro concepto más importante todavía, que es de lo que se trata el tema. Es la distribución muestral, y lo voy a dar así nada más. Es lo que resulta considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene dada una sola muestra de acercarse al parámetro de la población. Mediante la distribución muestral se puede estimar el error para un tamaño de muestra dado. De este modo será un poco más fácil comprender la distribución de las medias. Cuando en una población se toma una muestra y se mide una variable continua, se obtiene un conjunto de mediciones que puede resumirse en un valor de una media. Si se toma otra muestra de la misma medición, se obtendrá otra media. Podemos concluir que podemos tomar infinitas muestras y obtener, por lo tanto, infinitas medias. Esas medias, por lo tanto, constituyen a su vez una variable continua que, como toda variable continua, tiene determinada distribución de probabilidades, ¿vale? Aquí es donde encontramos otro concepto muy importante: el teorema del límite central. Nos dice que todas las medias de una variable se distribuyen alrededor de la media de la población. Y la media de todas las medias es la media poblacional, ¿dale? Notemos que ahora estamos hablando de datos individuales. No, de eso no estamos hablando ahora. Estamos hablando del entorno de la media de una muestra. Estamos hablando de las medias de las muestras en torno a la media poblacional. Y lo más interesante aún es que si las muestras son de tamaño suficiente, o sea, más de 30 observaciones, aunque algunos hablen más de 100, las medias distribuyen alrededor de la media poblacional en forma gaussiana, aun cuando la variable en la población general no tenga distribución. En esta curva, la medida de posición es la media poblacional y la medida de dispersión es el desvío estándar, como en la distribución en una muestra, sino el error estándar de la media, que se puede abreviar SEM. Ahorita les mando una fotito para que se den cuenta de cómo se abrevia y cómo se puede representar. Que es el desvío estándar dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ya dejándonos de tonterías, no solo las medias tienen distribución muestral, sino también las proporciones, las varianzas, etc. Y el concepto de distribución muestral es central para comprender la lógica de los test estadísticos. Por favor, estudien, amigos, estudien. El tema siguiente es la distribución muestral de la diferencia entre dos medias. Supongamos que dos poblaciones distintas, en donde la primera, su media es de 1, se identifica de esta manera, y la desviación estándar se denota de esta manera, es igual a 1. En la segunda población, su media es igual a 2 y su desviación estándar es igual a 2.
Los pasos a seguir son los siguientes. Se elige una muestra aleatoria de tamaño n de la primera población, por eso se denota N1, y una muestra independiente aleatoria de tamaño n, que es N2, de la segunda población. Seguimos con calcular la media muestral para cada muestra y la diferencia entre dichas medias, que el resultado sería la colección de todas estas diferencias. Se llama distribución muestral de las diferencias entre medias o la distribución muestral del estadístico, o también podría ser la distribución muestral de la diferencia entre dos medias. Bueno, en este claro ejemplo podemos observar que la distribución es aproximadamente normal. Por la población N1 es menor o igual que 30 y la población N2 sería menor e igual que 30 igual. Si las poblaciones son normales, entonces la distribución muestral de medias es normal sin importar los tamaños de las muestras. La fórmula que se utilizará para el cálculo de probabilidad del estadístico de diferencia de medidas. Bueno, creo que es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Bye.